Guillermo Solari, ustedes ya lo conocen, es expresidente del Consejo de Ministros y vamos a ver los temas de la coyuntura. Doctor Solari, ¿cómo ve este escenario? Es decir, para variar siempre estas pugnas de los poderes, ¿usted cree que le den el voto de confianza al gabinete actual? Bueno, lo primero es hay que ver las condiciones en que va a llegar el gobierno al 8 de marzo, en que tiene que presentarse para el voto de confianza. Es probable que para esa fecha también tenga que escoger otro ministro de salud, porque ya se presentó la moción de censura y ya, de acuerdo con los plazos, ya verán en el Congreso qué celeridad le pueden dar a ese proceso. Que hay votos para censurar al ministro de salud, por supuesto que hay. Entonces, por supuesto, se le puede dar la confianza al gabinete como un ministro encargado, sí se le puede dar la confianza, en ninguna parte está prohibido. El problema no es tanto la confianza, el problema es que el presidente llegó al Palacio de Gobierno con 35% de los votos del padrón electoral y su partido al Congreso con 7%. El presidente ha ido en una fórmula de gobierno como si hubiera ganado con 70-80% en primera vuelta. Es decir, y cuando uno gana con esos porcentajes en que 65% no ha votado por el presidente, lo que se hace se hacen gobiernos de consenso. Se hace un gobierno con todos para todos. Entonces esa es la fórmula. Entonces todo camina en paz. El presidente ha decidido hacer un gobierno de él para él, con su partido, pero además ha metido a los parientes y familiares, y que ya vemos se han dedicado a comerse todo en la despensa. O sea, que un par de empresas ganen 1.000 millones de soles en 7 meses, estamos hablando de 150 millones de soles mensuales, ¿eh? Las comisiones y toda la cuestión. Entonces, mire, hasta antes de la publicación de las declaraciones de esta testigo, la señora López, de esta colaboradora eficaz, el presidente todavía tenía tiempo para hacer salvataje. Es salvataje que construir un gabinete de consenso, con un primer ministro de centro e independiente que pudiera conversar con todas las fuerzas sociales y políticas, y como si fuera recién el inicio del gobierno y todo bien, todos felices para adelante. Pero después de estas declaraciones, ¿de dónde va a sacar un gabinete de consenso? ¿Usted conoce a alguien de independiente, hombre, mujer, que aceptaría ser presidente del Consejo de Ministros en una situación como la que hoy día se vive, en una inundación de procesos en investigación por corrupción? Eso es imposible. Entonces desapareció esta puerta de escape que tenía el presidente del gobierno de ir hacia un gobierno de consenso. Ya no existe más. Ya no existe. Entonces solamente existe el gobierno y la ciudadanía. Ya no hay alternativa. O sea, y vemos que el gobierno hace cosas pues desquiciadas, ¿no? Nombra al ministro de Salud en plena pandemia contra la opinión de todas las instituciones gremiales, éticas, el colegio profesional, etcétera, y sale como un chico. Los comunicadores políticos del Palacio le están diciendo, podemos subirte la aprobación. Lo que pasa es que el presidente tiene un problema muy serio. En la encuesta de CIT, que ha sido realizada el 27 y 28, 69%, o sea, de cada 100 personas preguntadas, 69 dice que el presidente lidera una organización delictiva. Eso es ¿cómo se maneja? No hay forma de manejar eso, y por tanto, si 69% dice eso, 70% dice que tiene que renunciar. Y los porcentajes son impresionantes, ¿no? 84% en Lima piensa que dirige una organización delictiva, y 84% en Lima piensa que debe renunciar, y a nivel del interior del país es 61%. Idéntico. O sea, ¿cómo hace el presidente para manejar eso? En tanto tiempo, bueno, y ya el diario La República le dio la salida
en su titular del domingo. Es decir, aclare o renuncie. O sea, ya no hay, forme usted un gobierno de consenso con todos. No, 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 es aclare o renuncie. Y cada vez que el presidente ha salido a aclarar, ha salido a agredir a otras fuerzas, ha salido a agredir a los medios, ha acusado de que está comprada la colaboradora eficaz, pero no ha aclarado nada de lo que señala. Y el abogado de la colaboradora eficaz ha salido y ha entrado en detalles más profundos, ya en detalles jurídicos, ¿no?, del tema. Entonces, yo le diría que me preguntó una persona justo, ni mandaba a hacer para su entrevista, doctora Moracho. Me dijo, ¿salvataje o ancla? Me preguntó en un WhatsApp. Y le dije, bueno, los que querían ser salvados ya no pueden ser salvados y no se dan cuenta que tienen el bote lleno de huecos y que el ancla es más grande que el bote, es más pesada que el bote. Le digo, es una situación muy, muy complicada, en donde yo creo que entramos a la parte más crítica del gobierno, ¿no? Me parece que estamos en un momento en que el gobierno, y sobre todo el presidente, no tiene forma de salirse de esta esquina, esto es como el box, de esa esquina donde él mismo se ha metido. ¿Con qué se ha metido? Portándose como si hubiera ganado con 80% en primera vuelta las elecciones, nombrando gente impresentable, que es lo primero que le reclama a la población, metiendo a los parientes, a los sobrinos, despachando afuera de Palacio de Gobierno y de noche, sabe Dios con qué cosas, como ha demostrado la prensa claramente, que el Cuarto Poder demostró esto con una vigilancia periodística extraordinaria en nuestro país, etcétera, etcétera. Y ha seguido, bueno, imagínese a poner de primer ministro a un pegalón, ¿no?, como era el señor Valero. Entonces, él mismo se ha ido metiendo a esa esquina y en este momento la verdad que no tiene cómo salir. Está, yo le diría, esperando que la campana lo salve, pero ya suena la campana y ¿dónde está el salvataje? No hay posibilidad de salvataje porque nadie quiere ir a salvarlo. Solamente va a ser gente del mismo entorno y la gente ya se cansó de eso. Tener 69% que piense que él dirige una organización delictiva es inmanejable desde el punto de vista de la comunicación política y desde el punto de vista político tampoco. Lo único es que él va a seguir diciendo, no, yo tengo los votos, yo estoy tranquilo. Que le quiero explicar, no nos olvidemos que hay tres cuestiones que son muy, muy pesadas contra el presidente. Una es esto de las licitaciones truchas que ya reventó. Lo otro es la acusación del subjefe de la policía de venta de estrellas de general, ¿no?, de coroneles, para ascender de coronel a general. Si eso hay algún colaborador eficaz que esté silencioso y eso sale este fin de semana, se acabó el gobierno, ¿no? O sea, es el tema de las licitaciones, el tema de los ascensos en la policía. Y luego, bueno, tenemos el nombramiento de todos los impresentables, pero ya estamos viendo en este momento el efecto que tiene que un colaborador salga y diga, yo he visto esto, yo soy testigo de esto, y aquí está el USB con las pruebas que lo demuestran. Si apareciera de aquí al 15 de marzo una situación crítica, con otra denuncia o con otro colaborador eficaz sobre otro tema distinto, miren, estamos hablando de una solución mala para el gobierno del presidente entre el 7 y el 15 de este mes, ¿no? Doctor Solari, estas son las versiones que se están manejando en la prensa, y lo cual nosotros no quisiéramos que en realidad sean así, porque como peruanos estamos crisis tras crisis de gobierno. Tenemos un presidente vacado, otro que denuncia. Entonces, en los últimos tiempos, y lo peor, en la etapa que aún no culminamos en la pandemia, no podemos concebir cómo alguien asume un gobierno
y no toma los cuidados, digamos, correspondientes, ¿no? Dándole el beneficio de la duda. Pero debería tener todos los cuidados porque si esto sucediera, hablamos ya de una vacancia, estamos hablando que va a dejar Pedro Castillo el gobierno y que asumiría inavoluable. Si hubiera otro escándalo como el de este fin de semana, esto sería prácticamente renuncia en 24 horas, ¿no? Yo lo lamento. Yo honestamente he planteado hasta la semana pasada, ahí está mi entrevista en Expreso del domingo a página completa, tomada el viernes en la noche. Ahí en qué terminaba mi entrevista, que yo planteaba una vez más que el ideal sería que el presidente tenga una epifanía, ¿no es cierto? Algo que pase hoy día, el miércoles santo, algo que pase y que decida hacer un gobierno de consenso, que es un gobierno con todos los peruanos, para todos los peruanos, ¿no? Por decirle, el presidente puede, como el presidente, eso era hasta ese momento. Pero ahora que sabemos que el presidente miente con facilidad, nos dijo que iba a ser un gabinete de consenso, nos dijo, o no nos dijo, sí nos dijo que iba a ser un gobierno de consenso, y a los cuales nombró un gabinete que no tenía nada que ver con un gobierno de consenso. ¿A quién le gusta que el presidente miente? ¿Cómo puede generar confianza una persona que le dice a uno una cosa y hace otra? O sea, cuando usted queda con alguien en una cuestión y esa persona no cumple, ¿cómo puede usted confiar en esa persona para otra vez? Entonces, esta encuesta que se ha hecho el 27 y el 28, que la gente ya no piensa, ya no le preguntan a la gente, ¿y usted cree que el presidente miente? No. La pregunta es, ¿usted cree que el presidente lidera una organización delictiva o no? Y que más de 2/3 partes conteste que sí, es una situación muy, muy crítica, por supuesto, para el gobierno y para el presidente y para el Perú, ¿no? Doctor Solari, bien nos refiere que hasta antes de esta última primicia que ha habido en torno al gobierno de Pedro Castillo, se hablaba de un consenso. Pero ¿por qué usted cree, al margen del tema de Pedro Castillo, que los diferentes gobiernos no pueden llegar a un consenso que beneficie a toda la población? Porque eso lo vemos en todos los gobiernos. Es decir, hablamos de derecha, de izquierda, de centro, pero todos somos peruanos. Está bien que existan partidos políticos, que cada uno tenga su ideología, pero no llegan a un consenso y así no se puede trabajar. Bueno, fíjese, el presidente Toledo le entregó 5 ministerios a la centroizquierda. El presidente García le entregó también ministerios a la izquierda. El ministro Ugarte, que es conocido por su filiación de centroizquierda, él fue ministro de salud del presidente García y también tuvo presidentes y ministros que no tenían nada que ver ministros que no tenían nada que ver con el partido aprista, ¿no? O sea, teniendo seguramente cuadros para hacerlo. El señor Humala también nombró, era ministro del señor Humala, y es obvio que el señor Cateriano es una persona de centro derecha, no tiene nada que ver. O sea, sí, los presidentes, el problema no es que los presidentes no puedan invitar a personas de diferentes tendencias. El problema es que los presidentes, cuando no los están viendo, se portan mal, ¿no es cierto? El caso de Toledo, el caso de Humala, que está ya en juicio, el caso de Vizcarra, que fue vacado por inducir a mentir a su personal, y este pésimo manejo de la pandemia, pero fue vacado por incitar a su personal a que le mintiera al Ministerio Público y al Congreso de la República. El caso, obviamente, de Sagasti ha invitado a otras personas que no son de izquierda a estar en el gabinete, y Kuczynski también hizo un gabinete plural, ¿no? El problema es que ser impecable parece que le fuera difícil a las personas en el Perú, ¿no? ¿Recuerda usted por qué renunció Kuczynski? Porque se descubrió que estaban comprando votos. Estaban comprando votos. Acuérdese,
el 007 que lamentablemente falleció, el señor Bamani, que era congresista de Puno, grabó las conversaciones de lo que le ofrecían a él por su voto, ¿no? Entonces, el problema no es un problema político, sino es realmente un problema moral, ¿eh? Y regresemos al señor Castillo. Si el señor Castillo sabe que tiene delante una pandemia y que tiene la obligación de nombrar un ministro que sea bueno para todos los peruanos durante la pandemia, y nombra un ministro que al día siguiente que lo nombra, todas las asociaciones y gremios médicos dicen que no es bueno. O sea, significa que si no es bueno, que estos gremios no lo consideran malo para manejar la pandemia. Pero el presidente lo considera bueno. Es decir, hay un problema moral. Porque si el presidente no puede distinguir entre lo bueno y lo malo para escoger un ministro, entonces ya vemos pues por qué escoge estos gabinetes que dan vergüenza. Es decir, o si pensaron alguien que comprar votos era lícito, eso es inmoral. No se pueden hacer algunas, en fin, no justifican los medios. Entonces, a la hora que usted va repasando cada uno de estos presidentes que están encausados, en el fondo son porque han hecho cosas malas. Es decir, y cuando alguien hace una cuestión mala, significa que su distinción de lo bueno y lo malo no existe. Esa es pues la incapacidad moral. Entonces, no está definida. Claro que está definida la incapacidad moral en la Constitución. Es cuando una persona pierde el sentido del bien y del mal a la hora de tomar decisiones en favor del país y comienza a tomar decisiones que perjudican al país. Nombrar personas impresentables es una decisión intrínsecamente mala porque le hace daño a todos los peruanos. Pero no el ministro de Transporte, usted, ¿a qué estaba dedicado? Estaba dedicado pues a arreglar las licitaciones de los sobrinos. 1.000 millones de soles en 6 meses. ¿Quién gana eso en el Perú? Nadie. Increíble. Sí, pues efectivamente, doctor Luis Solari. Esperemos que ya iremos viendo durante los próximos días qué es lo que va a suceder, si este 8 le otorgan o no al gabinete actual el voto de confianza. Le agradecemos mucho la participación, doctor Solari, comprometiéndolo para una próxima oportunidad para hablar temas de la coyuntura nacional y análisis. Bueno, apenas sale el próximo escándalo. Ya, perfecto, entonces lo comprometemos. Apenas salga el próximo escándalo, que de seguro no falta mucho, porque lo sabemos ya, es algo voceado. Entonces lo comprometemos ese día para tratar de ver cómo se va a manejar este asunto. De verdad, penosa situación. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora Morocho, y buenas noches a todos sus televidentes. Qué amable, Solari.